Bueno, mientras se conectan los demás, quiero saber si ya pudieron desarrollar las actividades y ya les revisaron sus actividades, cómo les fue en ese proceso. Andrea, ¿cómo te fue con eso? Se va complicando, profe. Sí. Eh, sí, en el deber de la tercera semana, adelante esta semana, me costó un poquito, volví a ver ciertos videos y todo recordando ciertos conocimientos que nos dieron en el primero y segundo taller, pero ya lo Ok. concluí. Ayer en la noche me llegó la notificación de que un compañero ya me había calificado. Ujú. Ah, bueno. Ah, bueno, sí, porque, bueno, en esta sí también dependemos un poquito de las calificaciones de los compañeros, pero pues la idea es también esperar a que nos califiquen y tener la posibilidad de revisar las tareas de los demás compañeros, ¿cierto? Recuerden que esa sí se puede, digamos, nosotros podemos revisar más de una actividad y pues también es interesante ver a veces las actividades que proponen los demás compañeros, entonces es interesante. Y John Alexander, si ya pudiste desarrollar la actividad. Bueno, me dicen que tiene algunas dificultades con el audio. Bueno, esperemos que ya se pueda conectar. Profe, Sí, sí, dime, y Andrea. en Ecuador el día de mañana vamos a entrar en apagones sectorizados, entonces cortes de luz sectorizados, entonces va a ser, no se sabe aún los horarios. En ese caso, no sé si es que alcanza a conectarme, ¿qué podría hacer? ¿O cómo me Eh, podría? bueno, digamos que tú te refieres a la tutoría o digamos a las actividades como tal. Tutorías porque las actividades me puedo adelantar un poquito, o ir viendo dependiendo del Claro. tiempo. Con las tutorías, Sí, no, pues digamos que en ese caso, si desafortunadamente ya te coincide, digamos, la siguiente, pues sería importante que tengas la posibilidad de ver la grabación. Recuerda que siempre los días viernes, es decir, mañana, ya digamos la sesión debe quedar grabada. Entonces, pues digamos, en ese caso sería como por ese lado para que puedas pues estar al tanto de lo que alcanzamos a trabajar. ¿Listo? Pues mm, sería, pues ojalá no te coincida con el horario de los apagones. ¿Y eso ya, a qué se debe? ¿Por porque razonamiento, algo así? sí, por razonamiento ahorita va a pasar esto hasta diciembre, estaban diciendo en las noticias, entonces Ah, la, ok. la tutoría. Ujú. Ok. Sí, sí, no, digamos que sí. A veces se presentan esas dificultades, entonces, pues en la medida de lo posible, que te puedas conectar igual lo que te digo que ha grabado, por si ya quieres estar al día de lo que hagamos. ¿Listo? Gracias. Bueno, pues vamos a iniciar nuevamente para todos. Muy buenas tardes. Un cordial saludo. Vamos a dar inicio a nuestra tutoría ya número 14, ya nuestra segunda tutoría de este último curso, esperando se hayan puesto al día, que hayan, en algunos casos que están terminando algunas actividades del segundo curso, algunos pues ya se pudieron inscribir, creo que de una manera más rápida al tercero. Y pues la idea del día de hoy es ver lo relacionado con la enseñanza de los números naturales, ver algunas actividades, algunos elementos a tener en cuenta, ¿cierto? Y al final vamos a analizar algunas actividades que ustedes han propuesto
He tomado algunas actividades, digamos, de manera aleatoria que he tenido la posibilidad de revisar. Y pues la idea es también poder ver qué propusieron sus compañeros y tratar de opinar al respecto. Em, Recordemos que esta sesión queda grabada, mm, para que, por si pues, alguno no ha podido entrar a las sesiones, pueda verificar qué fue lo que se trabajó en este espacio. Una observación o una, digamos, una sugerencia, una solicitud, era con respecto de los horarios de las tutorías. Mencionaban alguna compañera que, pues, dado los horarios que, digamos, los que trabajan en las horas de la tarde, sugerían trabajar un horario en la mañana. Tengo entendido que se ha hecho como un balance en general de los horarios que manejan ustedes y se llega, digamos, a la conclusión que un alto porcentaje de ustedes, el horario laboral es en la jornada de la mañana. Entonces, digamos que dadas esas razones, se ha pensado las tutorías en este espacio. Y otra sugerencia que nos hacían era tal vez hacerlo un poquito más tarde, de tal forma que los que están en el horario de la tarde puedan concluir con su horario laboral y se puedan, digamos, continuar, se puedan conectar, pero bueno, digamos que por ahora la universidad ya nos ha establecido este horario, entonces, pues difícilmente creo se pueda modificar. ¿Listo? Bueno, vamos a entrar en materia. No sé si tienen alguna duda con respecto de lo trabajado esta semana. Quisiera saber si pudieron adelantar sus actividades. Recuerden que eran dos cosas, tres cosas, ¿no? Bueno, de hecho son más. El desarrollo de las actividades, los videos, pero adicionalmente, eh, además del cuestionario final, debían proponer una actividad, pero más que una actividad, era responder a unos ítems muy puntuales y adicionalmente, digamos, después de enviar las actividades, esperar a que alguno de sus compañeros los evaluara y tener la posibilidad de evaluar el trabajo de sus compañeros. ¿Listo? Como mencionaba al inicio, vamos a analizar al final un par de actividades si el tiempo no lo permite y pues ver, digamos, también cuál es su percepción al respecto de esas actividades. ¿Listo? Entonces voy a compartirles mi pantalla. Bueno, entonces el objetivo, digamos, los objetivos principales para esta semana era uno de ellos, seleccionar el contenido matemático involucrado en el tema número natural y sistemas de numeración, definir algunas expectativas de aprendizaje para el tema número natural y sistemas de numeración, y también realizar un proceso de búsqueda y concreción de las tareas de aprendizaje para el tema número natural y sistemas de numeración. Entonces, tengamos presente que en la semana anterior vimos de manera general algunos conceptos generales en torno a la enseñanza de las matemáticas en primaria. Entonces veíamos algunos elementos como la planificación, ¿sí? Los elementos que se deben tener en cuenta al momento de realizar la planificación de una tarea, ¿cierto? Tener en cuenta las expectativas de aprendizaje en los estudiantes y veíamos también que existen diferentes niveles en cuanto a las expectativas, ¿no? Entonces nos mostraban una clasificación en donde nos decían, bueno, existen unas expectativas, ¿cierto? De nivel superior que nos permiten el desarrollo global de una temática, ¿cierto? Es decir, unos objetivos que no se alcanzan, digamos, en un corto o mediano plazo, sino que es todo un proceso. Inclusive nos mostraban que
tener, digamos, una expectativa a nivel superior es muy similar al desarrollo de un sentido en el pensamiento, ¿cierto? Ya fuera el pensamiento numérico, el pensamiento geométrico, el pensamiento métrico y demás. Ya para esta semana, entonces nos dicen, bueno, ya teniendo esos elementos como base, entonces vamos a tomar el tema del número natural y el de sistemas de numeración, ¿cierto? Y a partir de él vamos a ver cómo podemos proponer algunas actividades, ¿cierto? Y teniendo en cuenta algunos elementos, ¿cierto? Entonces, fíjense que mm, algunos elementos, digamos, previos a la planificación y organización de una actividad específicamente para los sistemas de numeración y el número natural. Entonces, fíjense que debemos tener presente el grado, ¿cierto? Fíjense que en el momento de ustedes proponer la actividad, el primer elemento fundamental es saber el grado que vamos a tener presente, el tema, ¿cierto? Y en cierto modo, las expectativas de aprendizaje que nosotros vamos a proponer, ¿sí? El mapa conceptual que yo les estoy mostrando, voy a hacerlo así muy resumido, entonces fíjese que nos da como una idea de una temática específica con respecto del número natural y de los sistemas de numeración. Nos dicen, bueno, vamos a arrancar y vamos a tomar como referencia el grado primero, ¿sí? La actividad que ustedes debían proponer no necesariamente debe ser de grado primero, usted podía pensar, ¿cierto? Para cualquier grado, lo que uno recomienda en el momento de estar proponiendo estas actividades es tomar como referente el grado, ¿cierto? O uno de los grados frente a los que ustedes están trabajando, ¿cierto? Es una herramienta que permite, en cierto modo, pues recordar algo de lo que se ha trabajado con ese grado y mirar con respecto de los sistemas numéricos, ¿qué elementos debemos tener en cuenta? ¿Cierto? Entonces, fíjense que partiendo, digamos, partiendo de tener presente que es del grado primero, que es con los sistemas de numeración, entonces nos arrojan, nos dicen que en general, digamos, dentro de las expectativas de aprendizaje, nos dan algunas en particular. Fíjese que como es una expectativa a nivel superior, entonces nos hablan de el desarrollo del sentido numérico, ¿sí? Digamos que ese es digamos, el aspecto general. Nosotros veíamos en los cursos anteriores que el desarrollo del sentido numérico pues requiere todo un proceso, ¿cierto? Eh, y el desarrollo, pues, de todas esas habilidades. Específicamente, nos arrojan o nos muestran que una expectativa de nivel superior está enmarcada en poder detectar relaciones entre números, ¿cierto? Que si ustedes lo piensan un poquito, pues es un objetivo muy general, ¿cierto? Poder detectar relaciones entre números, pues abarca mucho, ¿cierto? Y establecer comparaciones entre números, ¿cierto? Entonces fíjense que sigue siendo un objetivo muy general, ¿cierto? Y ese objetivo que es muy general, pues en verdad requiere todo un proceso. Pero ya nos acercan un poquito más, nos dicen, bueno, vamos a trabajar algunas expectativas de nivel medio que digamos, se trabaja ya no en un tiempo tan amplio, sino se puede trabajar en un periodo, en una cantidad de sesiones importantes y específicamente, entonces nos llevan a esto, correspondencia biunívoca, ¿cierto? Y especifican elementos tantos como, más que, menos que, como elementos de comparación, ¿cierto? Y nos dan un objetivo, ¿cierto? Dice, interpreta representaciones pictóricas y diagramas para representar relaciones entre cantidades que se presentan en situaciones o fenómenos. Entonces, fíjese que en este mapa nos dan la idea, ¿cierto? De lo que se espera se pueda conseguir con los niños de grado primero en un espacio. Yo considero que, por ejemplo, este objetivo da para trabajar durante, digamos, un periodo académico,
de pronto un poco menos, de pronto un poco más, dependiendo, ¿cierto? Las necesidades que tengamos y dependiendo pues de otros factores, ¿no? De la población que tengamos, de los recursos, etcétera, etcétera. Y pues digamos se propone a través de ello. Recordar, nos mostraban en algún momento que para el desarrollo del número natural existen como ciertas fases, ¿sí? Entonces recordemos que específicamente nos dicen que podemos trabajar a través o a partir de cuatro fases, ¿cierto? Y nos dicen que cada fase eh, pues se determina por una edad específica, ¿cierto? Entonces la fase uno, que es la ausencia de correspondencia, término a término, que es en los primeros años, donde apenas, digamos, en los grados iniciales, en prejardín, jardín, en la parte de transición, entonces es donde apenas el estudiante está empezando a reconocer figuras, reconocer elementos, estructuras, generales en tres dimensiones, ¿cierto? Y esa fase pues va más o menos como entre los 4 y 5 años. Ya nos indican que para la fase 2 ya los estudiantes pueden reconocer elementos término a término, ¿cierto? Pero pues la parte de conservación aún, digamos, no es tan clara, pero pues digamos que eso hace parte del desarrollo em, del estudiante para esa época. Entonces, la fase 3 nos hablan de la conservación no duradera en torno más o menos a los 7 años como estudiantes como de grado, considero yo, primero, segundo, dependiendo, digamos, el nivel educativo que se esté manejando. Y una fase 4 que es ya, digamos, la conservación duradera, que es el reconocimiento de relaciones entre magnitudes y cantidades, que ya se hace pues de una manera un poco más directa, ¿cierto? Que es a partir de los 7 años, ¿sí? Donde ya se incluyen, entre otras cosas, el comparar números de una manera más formal, donde las operaciones ya entran en juego de una manera un poco más avanzada. Digamos que esas son las cuatro fases que en general eh, se presentan durante el desarrollo del pensamiento numérico para, digamos, los primeros años. En ese sentido, entonces, fíjense que para grado primero nos dicen que se van a trabajar, ¿sí? O el estudiante en esa época podría llegar a desarrollar, digamos, o trabajar ya, digamos, desde la fase 2, ¿cierto? Y tener la posibilidad, evidentemente, de desarrollar algunos elementos de comparación un poco más, sobre todo ese concepto de la correspondencia biunívoca, ¿cierto? Recordemos que eso biunívoco es que a cada elemento o a cada cantidad le corresponde un único elemento, ¿cierto? Y pues eso aparece arrancando de la fase 2 y continuando con la fase 3. Y fíjense que estos elementos surgen a partir de algunas actividades que se han propuesto dentro del módulo que tienen, digamos, algo que ver, ¿cierto?, en el desarrollo de estos elementos. También, entonces, nos muestran algunas metas. Fíjense que es de algunos temas en particular. Entonces, recordemos que las metas em, se proponen para digamos, una sesión específica y que uno considera a partir de una actividad, el estudiante tiene la posibilidad de desarrollar, ¿cierto? Y hay un último elemento que es no menos importante y es el de reconocer las limitaciones que tienen los estudiantes. Por ello, en el momento en el que se proponen algunas actividades, en el que se desarrollan esas actividades, es en ese momento donde podemos reconocer algunos errores, algunas limitaciones que tienen los estudiantes, y es a partir de ello donde uno puede proponer la modificación de una actividad, ¿cierto? De hacerle mejoras en cuanto a los elementos que este conlleva. ¿Listo? Entonces fíjense que acá pues nos habla ya muy puntual, ¿cierto? De algunos errores, ¿cierto? Específicamente, por ejemplo, errores de conservación, errores de partición.
que pues la idea es poder plasmarlos o verificarlos en alguna actividad en particular. ¿Listo? Bueno, entonces digamos que en general, con respecto del avance de la enseñanza de los números, acá nos dan como una idea de qué es lo que yo debo tener, ¿cierto? En el momento de proponer una actividad, ¿sí? Voy a colocar una de las actividades. ah, bueno, voy a mostrarles una de las actividades que se abordaron en el módulo. Me gustaría que la trabajáramos un poquito, y es esta. Una actividad que es denominada canicas. Entonces quiero que la veamos. Si ya la trabajaron, pues sería como recordar un poquito y tratar de resolver. Fíjense que todo parte del análisis de ciertas actividades, ¿cierto? Que nos permitan eh, comprender cómo podemos identificar las características de esas actividades. Voy a hacer un paréntesis pequeñito y espero y estoy totalmente seguro que ninguno de los que están conectados lo hizo, o de pronto pues no ha tenido, digamos, ese alcance, y es el hecho de coger actividades que ya estén elaboradas en algún otro sitio y colocarlos ahí dentro de lo que se propone. Desafortunadamente, me sucedió al estar revisando algunas actividades, noté en una o dos que lo que se hizo fue coger actividades ya de algunas de internet, no sé, o algunas actividades que estaban en los libros, y las cogieron y las pegaron ahí, ¿sí? Recuerden que el ejercicio, digamos, bien desarrollado es pensar de manera particular a través de la experiencia cómo proponer algunos elementos, ¿sí? Porque pues no tiene sentido coger alguna actividad y pegarla ahí, porque primero es muy evidente, ¿cierto? Y segundo que pues también recuerden que por derechos de autor yo no puedo coger cualquier cosa de internet y pegarla, porque pues digamos que eso es plagio, ¿cierto? A menos que al final se referencie a algo, pero digamos que eso no hace parte del ejercicio. Bueno, entonces es la siguiente actividad. Dice, Camilo, Marcela y Andrés han reunido durante varias semanas algunas canicas para jugar un juego que requiere de 30 canicas en total. La figura muestra la cantidad de canicas que ha conseguido cada uno. Entonces nos muestran una figura y ahí aparece el número de canicas que ha obtenido cada uno. Em, y a partir de ello nos realizan la siguiente pregunta. Dice, ¿les alcanzan las canicas para jugar el juego? Entonces, a partir de de esa pregunta, digamos que es la actividad que proponen, y generan la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes frases podría describir la meta de esta tarea? Entonces, fíjese que nos están diciendo, bueno, usted ya verificó qué es lo que proponen en esa actividad, ¿cierto? Hacen una formulación, digamos, con unas gráficas, etcétera, etcétera, pero nos dicen, proponga usted una meta, o cuál cree usted que podría ser la meta. Entonces nos dicen, una de ellas, identificar el número que se dice al contar como el cardinal del conjunto y compararlo con otro. La otra, interpretar representaciones pictóricas para extraer datos, operar con cantidades y compararlas. La otra, percibir que cuantificar es un uso fundamental de los números naturales para comparar cantidades, o identificar cantidades de cualquier magnitud en situaciones cotidianas que implican compararlas. Entonces recordemos que una meta debe estar directamente relacionada con el objetivo que yo pretendo para una sesión, y debe estar ligada con los elementos que aparecen de la formulación, digamos la parte gráfica, eh, digamos como qué es lo que yo pretendo, ¿cierto? Que se pueda desarrollar para esa situación. Entonces, me gustaría que la revisáramos y me indicaran, bueno, qué consideran,
¿Ustedes o cuál de esas metas creen que es la que más se acercaría a la, digamos, a lo que se pretende con esa actividad? Si quieren la leen y a través del chat o bueno, a través del, o si quieren participar, levantan la manita y se les da la opción de participar, ¿vale? Bueno, entonces vamos a mirar. Listo, Cristina. Ay, bueno, Cristina, me ya colocaste algo, pero no me queda claro. Colocaste una N y una B. No me queda claro. Adriana colocó el número 2, supongo, dice, bueno, la, la opción 2. Ah, ok. Ok. Ah, la B, interpretar relaciones pictóricas para extraer datos, operar con cantidades y compararlas. Listo. ¿Alguien más? Cristina, así era la B. Muy bien. No sé si alguien más de los que están conectados. Entonces, particularmente, digamos que la plataforma intenta darnos una opción que es la, digamos, según, digámoslo, la parte teórica, etcétera, etcétera, nos arroja una respuesta. Sin embargo, eh, digamos, en mi caso, y viendo, por ejemplo, esta situación, hay algunas, digamos, que uno podría identificar que más de una tarea, más de una meta, podría servir para hablar de lo que se propone en la actividad, ¿cierto? Em, entonces, ¿qué pasa? Bueno, analicemos la respuesta número 2, que digamos las personas que participaron. Vamos a analizarla y ver, digamos, de esos elementos que podemos rescatar. Les dice que la meta es interpretar representaciones pictóricas para extraer datos, operar con cantidades y compararlas. ¿Ok? Entonces, digamos, la primera parte, que es interpretar representaciones pictóricas, digamos que sí hace parte porque de hecho la formulación la formulación que nos presentan es a partir de una representación pictórica, ¿cierto? Entonces lo que uno espera es a partir de esa representación, ¿cierto? El estudiante va a poder extraer la información. Sin embargo, habría que verificar si esta actividad, si lo que esperamos es que el estudiante realice directamente una operación o si lo que esperamos es que simplemente el estudiante realice el conteo de los elementos que ahí aparecen. ¿Cierto? Sería pues, verificar realmente qué es lo que yo espero, ¿cierto? Porque, digamos, en la segunda nos dice que también operar con cantidades y compararlas, ¿cierto? Habría que ver si la intención que se tiene es que ellos comparen, digamos, los elementos que están ahí. Si nosotros observamos la representación gráfica, eh, lo que nosotros haríamos, supongo, tal vez ustedes hicieron el mismo ejercicio, fue inicialmente contar, decir, bueno, el primero hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en el segundo hay 1, 2, 3, 4, 5, bueno, también hay 10, y en el tercero, entonces habría que ver cuántas hay, ¿cierto? Entonces en el primero habrían 3, 6, 9, 10, en el segundo 3, 6, 9, 10, en el tercero habrían 1, 2, 4, en el tercero habrían 12. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que uno esperaría que haga el estudiante? ¿Será que directamente yo
voy o le pido al estudiante que haga la operación de suma, de pronto sí. Pero, ¿qué es lo primero que el estudiante tendría que hacer en este caso? ¿Qué consideran ustedes que es lo primero que tendría que hacer el estudiante en este caso? ¿Ustedes qué creen en esa actividad? ¿Qué es lo primero que tendría o que visualmente qué es lo que haría el estudiante? Ya analiza la representación gráfica y qué es lo que tendría que hacer el estudiante de primeras. Contar. Sí, perfecto. ¿Cierto? Entonces, fíjese que como no hay valores, digamos que no se le dan números, sería diferente si, por ejemplo, el pensamiento que tiene en color rojo fuera un número, ¿cierto? Uno diría, bueno, si ahí hubieran 10, si en el otro hubiese un 10, si en el otro hubiese un 12, uno diría, no, pues fácilmente, si el estudiante, ¿cierto? Ya tiene esa posibilidad, pues sería perfecto. Pero no se les olvide, mire que el enunciado es claro, dice, lee atentamente la siguiente tarea propuesta para estudiantes de primero de primaria, ¿cierto? Entonces, ¿será que un estudiante de primero de primaria ya tiene la posibilidad de realizar operaciones? ¿O será que en esa fase 2, fíjense que, como veíamos en el mapa conceptual, el estudiante, como está en la fase 2 está, digamos, iniciando con sus procesos de conteo, ¿cierto? Entonces, habría que ver si, pues, seguramente algún niño en primero ya suma, y eso es claro, ¿cierto? O de pronto, si ya estamos a final de año, seguramente algunos estudiantes ya tienen la noción de suma y lo hacen perfectamente. Sin embargo, digamos lo de la comparación, pues digamos que todavía no estaría, según, pues, no estaría muy desarrollado, entonces habría que ver qué sucede. Entonces me abrió una parte que Entonces, miremos qué es lo que nos dice, qué es lo que nos arroja la plataforma. Entonces, según la plataforma, nos dice que digamos, la meta más cercana sería la respuesta 1, que es identificar el número que se dice al contar como el cardinal del conjunto y compararlo con otro. Entonces, veamos por qué, o bueno, qué razones, ¿cierto?, tienen para poder realizar, poder afirmar eso. Entonces, miremos. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, dice, bueno, efectivamente, el que más se aproximaría a lo que nos está pidiendo la situación es la meta de identificar el último número que se dice al contar como el cardinal del conjunto y compararlo con otro. Les dice, esta descripción corresponde a una expectativa de aprendizaje concreta que se puede evidenciar en una sesión de clase y con esa tarea. Dice, en este caso, los escolares pueden realizar el conteo de las canicas directamente sobre la figura sin necesidad de sumar las cantidades y comparar el resultado con la cantidad de canicas que se necesitan para el juego. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Un niño, digamos que ellos son muy manipulativos en el uso del material. Entonces, lo que se esperaría es que él cuente, ¿cierto? Empiece a contar, diga 1, 2, 3, ¿cierto? Y ahí uno puede, digamos, encontrar diferentes maneras, ¿no? Él puede, digamos, llegar acá a 10 y luego entonces sigue 11, 12, 13, 14, ¿cierto? O lo que pueden hacer, si, digamos, el estudiante ya tiene, digamos, un conocimiento más cercano con las operaciones, les podría colocar como en esa relación biunívoca en que pone el número 10 con esta cantidad, hace lo mismo en en cada agrupación, ¿cierto? Y al final, pues, podría suceder algo que está también inmerso en el objetivo, en la meta número 2, ¿cierto? Que puede llegar a realizar como esa suma, ¿cierto? Aunque lo que realmente uno esperaría es que se haga un único conteo de los elementos concretos que él tiene, ¿sí? Entonces, fíjense que este tipo de actividades, pues, tienen la intención eh, de verificar
realmente hasta dónde se espera que llegue el muchacho, teniendo presente que es un espacio de una sesión, ¿cierto? De 45 minutos, una hora, hora y media, dependiendo el tiempo que esté predestinado para el desarrollo de esa actividad. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente. Eh, recordemos que dentro del módulo nos muestran o nos dan el ejemplo de dos actividades, de dos tareas que tienen, pues digamos, todos los elementos, ¿cierto? Entonces dice, se propone una cierta tarea y esa tarea tiene unos elementos en particular, teniendo como base el sistema de numeración y los números enteros. Entonces les voy a mostrar una de esas actividades y vamos a analizar un poquito qué es qué es lo que esa tarea contiene, ¿cierto? Y qué elementos debemos tener presente en el mundo, ¿sí? Nos muestran esta actividad em, que tiene las siguientes características. Nos dice, marca los grupos que tienen la misma cantidad que el señalado en amarillo, ¿sí? Entonces nos proponen una actividad de ese estilo. Voy a ampliarla un poquito. Entonces nos muestran esta actividad, nos dice, es la segunda tarea que proponen, dice, marca los grupos que tienen la misma cantidad que el señalado en amarillo. Entonces fíjese que parte em, de ello tiene mucho que ver con lo que vimos inicialmente en el mapa conceptual, ¿cierto? Algunos elementos de conteo y nos dicen que esta actividad tiene unas pautas, ¿cierto? Entonces nos dicen que hay unos requisitos, una formulación. Dentro de ello nos dan un requisito, es que dice que el estudiante tiene que saber que la cantidad de objetos a contar no depende de la forma en la que están dispuestos, ¿cierto? Entonces fíjese que los elementos están organizados de diferentes formas, ¿cierto? Entonces el estudiante debe saber que independientemente de la forma, lo que uno espera es que él tenga la posibilidad de contar. Y otro requisito, conocer la secuencia numérica de números menores que 10. Entonces, digamos que es como los conocimientos previos que el niño debe tener, ¿cierto? Para poder desarrollar esa actividad. Nos dicen que dentro de la formulación, nos dicen, solicitud explícita de comparar las cantidades de elementos de los grupos a partir de un grupo de referencia. ¿Cierto? Entonces, fíjese que al proponer esta actividad, entonces se piensa en qué es lo que debe conocer anteriormente. En la formulación ya debe quedar claro hacia dónde es que el estudiante debe llegar con esa actividad, que es precisamente contar las cantidades de elementos, ¿cierto? Ahora, al realizar ese conteo, entonces también debemos pensar, bueno, ¿cuáles son los objetivos, cierto? Y qué elementos son los que vamos a tener presente. Entonces nos dicen que, entre otras cosas, dentro de los materiales y recursos, fíjese que la formulación de la tarea te requiere material impreso, los útiles que los niños van a utilizar, ¿sí? Ya sea para rayar las figuras cuando la van a contar, etcétera, etcétera. La tarea contribuye de manera parcial a la meta que planteamos para nuestra planificación, ¿cierto? Se supone que esos materiales, pues evidentemente nos van a ayudar para poder resolver. ¿Qué debemos tener en cuenta? Por ejemplo, en este caso nos dicen que el trabajo es individual, que no hay una interacción explícita, es decir, que se da por hecho que el estudiante debe hacerlo solito sin necesidad de, eh, de comparar con sus compañeros, etcétera, etcétera, y tampoco describe una temporalidad, digamos, no se especifica cuánto tiempo el estudiante tiene que demorarse para poder resolver. En cuanto a las ayudas, nos dice que la tarea no incluye ayudas.
Entonces, ¿qué pasa? Fíjese que en el momento en el que yo propongo una actividad, pues debo tener en cuenta algunos elementos. Evidentemente, de la manera como se propone esa actividad, pues hay algunas cosas que no aparecen, ¿cierto? Digamos, no aparece temporalidad, no aparece una interacción con los demás compañeros que en general uno considera que en los primeros grados eso hace parte fundamental, ¿cierto? Y sin embargo, pues es lo que debemos tener en cuenta. Algunas de esas cosas debemos tener en cuenta, ¿cierto? En el momento de proponer. Uy, Adriana por ahí nos regaló un dibujito. Ay, Bueno, perdón, no pues. importa. Tranquila, no te preocupes. No sé si, es que no sé si yo acá puedo borrar eso. No, creo que no. Creo que te toca. Espérame a ver si puedo borrar todos los. Ah, no, ya. Desde acá, listo, ya le salvamos la vida a Adriana. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Fíjese que acá lo que nos dicen es, yo propongo una tarea y esa tarea debe tener unos mínimos como requisito, ¿cierto? Listo, no hay lío. Ahora, fíjense que en el momento uno supone, digamos, este tipo de actividades se desarrollan con un fin, ¿cierto? Se realiza la aplicación, pero el único momento en el que yo puedo tener claridad sobre si esa actividad de verdad, si me funciona, si realmente lo que yo tuve en cuenta, si es lo que yo pretendía, es solamente en el momento de proponer esa actividad, ¿cierto? Por eso es que por allá en algún momento decía, venga, ¿será que usted siempre, usted como maestro, terminó un año y en el año siguiente usted vuelve y propone las actividades? ¿Será que así me exijan en el colegio aplicar el libro de texto, etcétera, etcétera? ¿Será que en el siguiente año yo las actividades las propongo de la misma manera? Fíjese que eso hace parte del ejercicio de la innovación. No significa que no pueda, digamos, en los años consecutivos proponer esas actividades, porque pues si es una herramienta que yo tengo y me ha funcionado, pues está bien. Ahora lo que hay que ver es de esas tareas, ¿será que yo puedo generar algún tipo de modificaciones? ¿Será que puedo mejorarla? ¿Será que puedo hacer otra cosita? ¿O simplemente yo soy de los que cojo y año a año, pues voy proponiendo mis actividades y pues de esa manera, ¿será que sí? Entonces, la idea, y fíjese que parte del reconocimiento de esas dificultades y esos errores es que yo puedo tener la posibilidad, ¿cierto?, de realizar mejoras. Y eso es lo que, digamos, nosotros proponemos dentro de estos cursos y es eso de la innovación, ¿cierto? Partiendo de esos errores, de verificar si, por ejemplo, esa actividad que hice de manera individual, ¿qué hubiese pasado si tal vez lo hubiese hecho de manera grupal? ¿Será que hubiese podido obtener mejores resultados? Hay alguien por ahí que tiene activo el chat. Permítame un segundito. Ouch. Permítame un segundito. ¿Alguien tiene activo el audio? Por favor, lo silenciamos. Ya, gracias. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, con una actividad como estas, ¿cierto? Lo que nos dicen, bueno, ya está la actividad, ¿cierto? En donde nos piden comparar, realizar cierto conteo, pero fíjese que hay algunos elementos que no aparecen. Aura, creo que tenías activo el audio, ahí me tomé el atrevimiento de cerrarlo un poquito. Entonces, ¿qué nos dice? La intención siempre con una actividad es poder transmitir cambios y mejoras año a año, ¿cierto? Entonces, seguramente, o a veces puede pasar que yo aplique una actividad en el grado primero, pero yo tengo 3 grados, entonces con uno lo apliqué y seguramente observé algunas situaciones. Entonces, ¿qué sucede si para otro de esos grados realizamos algunas modificaciones? ¿Cierto? Entonces, fíjese que en este caso, de esta actividad nos dicen, bueno, simplemente nos dicen marcar los grupos, pero nos dicen, bueno, hay algunas cositas que se aplicaron y a partir de ello
entonces se proponen algunos cambios, ¿sí? No significa que la actividad no sea una buena actividad, pero pues sí debemos tener presente que esa actividad em, puede mejorarse y es precisamente lo que quiero que hagamos. Entonces, miren, partiendo de esta actividad, entonces se hacen algunos cambios y nos dicen, bueno, ya observé algunas falencias tal vez que podían aparecer, entonces pues vamos a analizar qué cambios vamos a registrar, ¿cierto? Y fíjese que uno de los cambios importantes eh, fue colocarle un nombre, ¿cierto? Fíjese que en la primera no había nombre. Entonces, fíjese que nos dicen, bueno, ya pensando en realizar unos cambios, pues importante que el estudiante, para llamar la atención, pues colocarle un nombre, ¿cierto? Entonces, preparemos la fiesta. Entonces, fíjese que ya se le van dando algunos elementos, ¿cierto? Los requisitos, fíjese que siguen siendo muy similares, noción de cuantificar, ¿cierto? Es decir, tener la idea de contar hasta 10, noción de correspondencia, de poder comparar elementos, ¿cierto? Y seguramente, fíjense que en el enunciado, que era tan simple, pues ya se le dan algunos elementos un poco más puntuales, ¿cierto? Entonces, fíjense que ya el enunciado ya no es solamente, bueno, cuente, sino que ya nos dan un enunciado un poquito más complejo. Entonces dice, bueno, la tarea ya tiene un nombre y parte a través de un enunciado. Nos dice, María está organizando su fiesta de cumpleaños para compartir con sus mejores amigos. Sus papás compraron tortas, helados, postres y juguetes para la fiesta y los organizamos en grupos. María y sus invitados tienen un algodón de azúcar para cada uno. Si María y sus invitados reciben un objeto de cada grupo, pregunta, ¿qué objetos sobrarán? Escribe la cantidad de objetos de cada grupo. Entonces, fíjese que en comparación con la actividad que estaba propuesta inicialmente, pues fíjense que evidentemente esta es una actividad que tiene la misma intención, pero se ha pensado, entre otras cosas, para llamar la atención, ¿cierto? De los niños a partir de un enunciado. Entonces, hablarles de una fiesta, pues llama la atención un poco más a simplemente decirles cuento, ¿cierto? De esa forma, entonces lo que se espera es que a través de ese enunciado se genere la atención, digamos, de los estudiantes y puedan desarrollar la actividad de una manera un poquito más organizada, ¿cierto? Entonces, fíjese que los materiales y recursos, dice material impreso de útiles escolares, eh, y fíjese que le agregan otra cosa, dice hojas tamaño A4 o carta con la impresión de cada uno de los grupos de la fiesta, ¿cierto? Entonces ya no les dan solamente el enunciado, sino que cogen cada elemento por separado y se los entregan, pues, digamos, a cada uno. ¿Listo? Entonces, agrupamiento, mire que aquí también hacen una modificación. Entonces, fíjese que consideran, perdón, me voy a volver un poquito, consideran que la interacción, fíjese que aquí ya cambian, ya no dicen, no, se va a trabajar de manera individual, dicen, no, se va a trabajar de manera grupal, ¿cierto? Lo que va a permitir que los estudiantes interactúen y puedan comparar eh, al respecto de eh, la solución de la actividad, ¿cierto? Inclusive, fíjese que aparece también la explicación un poco más, digamos, un poco más formal, ¿cierto? Entonces la profesora ya también se involucra dentro de la interacción, ¿cierto? Y de esa manera se considera que esas modificaciones van a hacer que los estudiantes puedan cumplir con la meta de una manera, pues, más efectiva. ¿Listo? Bueno, no sé si tal vez tengan alguna pregunta, no sé si tal vez tengan alguna observación al respecto, con respecto a esta actividad. Eh,
es solamente un ejemplo, ¿no? Solamente un ejemplo de las múltiples situaciones que pueden surgir, pero pues sí es importante que con respecto del desarrollo de las actividades siempre tengamos en cuenta esos elementos, ¿no? El material, los recursos, ¿cierto? Que será que si simplemente diciéndoles hagan tal elemento, eso va a generar que el estudiante desarrolle la habilidad o a través de proponerle una situación real, eso haga que el estudiante desarrolle la actividad de una manera más acertada, ¿cierto? Que sí es importante que trabaje de manera individual o sí definitivamente es importante que él interactúe y manifieste lo que él considera de tal manera que la solución pues sea la más adecuada, ¿cierto? Seguramente en los dos casos pueda que el estudiante llegue a la solución, pero es pensar cuál es la mejor forma, ¿cierto? Para que el estudiante desarrolle a cabalidad y desarrolle la meta que en este caso nosotros estamos esperando, ¿cierto? Específicamente para un niño de grado primero, que desarrolle las habilidades de conteo como se tienen propuestas, ¿cierto? Y pues partiendo de ello, se obtenga un buen resultado. ¿Listo? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, tal vez alguna inquietud. Em, Voy a ir rápidamente, desafortunadamente, como siempre, el tiempo es muy corto y es recordarles qué es lo que teníamos que hacer para esta semana, si ya tuvieron la posibilidad de desarrollarlo, si no, entonces, fíjense que mm, los objetivos, digamos, para esas tareas que ustedes envían son muy puntuales, ¿cierto? Fíjense que para esta semana nos dicen que el título del trabajo es expectativa de aprendizaje. Fíjense que ya, como les había mencionado en tutorías anteriores, veíamos cuál era la forma en la que se debía enviar la actividad. Entonces, se debe ingresar la parte donde está mi presentación y se debían agregar ciertas cosas, ¿cierto? Entonces nos dicen, primero, el grado de primaria para el que seleccionaste la expectativa de largo plazo. Segundo, la expectativa de largo plazo. Y tercero, un objetivo de aprendizaje que contribuya a la expectativa que seleccionaste. Les decía, envía tu tarea en los tiempos establecidos para que otros participantes la puedan revisar. Una pregunta que me hicieron, bueno, ¿será que solamente tengo que hacer esto? ¿O también tenía que mostrar alguna actividad en la que pues se plasmara o donde yo pudiera plasmar algo de estos objetivos? Digamos que en esta primera actividad, pues no, bastaba simplemente con proponer el grado, una expectativa de largo plazo y el objetivo. Si usted se tomó el trabajo, digamos, de mostrar en cierto modo alguna actividad que pudiese contribuir al desarrollo del objetivo, pues estaba bien, ¿sí? Que de hecho sería, pues, complementar un poco o justificar, ¿cierto? Que a mi modo de ver también es pertinente justificar en dónde podemos plasmar eh, la aplicación de esas expectativas de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, voy a mostrarles muy rápidamente. Perdón, vamos a ir por acá al final. Algunas actividades que propusieron, ¿cierto? Bueno, acá creo que aparece nuevamente lo que les mencionaba hace rato. Ah, bueno, entonces tocaba, bueno, el tema, números naturales y sistemas de numeración, el título y lo que ya les había mencionado. Entonces, algunos ejemplos em, de lo que percibimos. Bueno, esta era lo que yo les decía, o sea, no es necesario, digamos que se sale un poco y es coger y copiar y pegar algunas actividades, copiar y pegarlas ahí como requisito, pues digamos que no tendría mucho sentido, ¿cierto? A menos que se realice pues una justificación adecuada, ¿sí? Por ejemplo, en esto, eh, digamos que es una actividad que se tomó, pues, digamos, de algún sitio y habría que verificar, bueno, si se realizó la cita correspondiente, ¿listo? Y ver que cumpla, ¿cierto? Con lo que
con lo que se está pidiendo, ¿cierto? Entonces, eh, repito, digamos, si se copia de algún lado, pues es importante referenciarlo y que la justificación sea lo suficientemente clara, que no se convierta, como yo les menciono, en el copiar y pegar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esto. Mm, entonces, tema, números naturales, grado primero, expectativas a largo plazo. Entonces, muestran, dice, describir y comparar situaciones con números en diferentes contextos, ¿cierto? Es una expectativa que es muy general. El objetivo, reconocer la cantidad que representa un número, su descomposición y establecer relaciones de orden con ellos, ¿cierto? Entonces, seguramente con este objetivo, ¿cierto? Podríamos contribuir, considero que, pues digamos, haría parte, pero no se les olvide que acá estamos hablando de una expectativa a largo plazo y de un objetivo. Recordemos que una actividad es una meta, ¿cierto? Que puede contribuir a un objetivo. Difícilmente con una actividad de clase podríamos desarrollar un objetivo como este que aparece acá, ¿no? Es reconocer la cantidad que representa un número y su descomposición y establecer relaciones de orden con ellos. Y fíjese que dentro de ese objetivo aparecen como dos situaciones, ¿cierto? Reconocer la cantidad que representa un número, su descomposición, y aparte establecer relaciones de orden, ¿cierto? Entonces, fíjese que en una actividad, pues difícilmente, ¿cierto? Pero fíjese que agregan una actividad, dice, empleando material concreto, palillos, bandas elásticas, se pide a los estudiantes formar decenas completas, formar cantidades y ordenarlas. Les dice, tarea, después de realizar la actividad con los palillos, se representa la siguiente actividad. Dice, indicar el número que representan los palillos y ordenar cada número de mayor a menor. Entonces, fíjense que ya es una actividad que, pues, digamos, a mi modo de ver, habría que verificar si para ese grado primero, digamos, se podría indicar, ¿cierto? O se podría llegar a ese objetivo, ¿cierto? Que es indicar el número que representan los palillos y ordenar cada número de mayor a menor, ¿sí? Digamos que ya, pues habría que verificar si realmente sí para el gradito primero, ellos ya tendrían la posibilidad de realizar eso que se pide, o si tal vez se requiere algunos otros elementos para que el estudiante pueda llegar a desarrollar eso que se está pidiendo. ¿Listo? Digamos que hasta acá, esta partecita, digamos, si no se hubiese incluido la actividad, digamos que se estaría cumpliendo con lo que se le solicitó, ¿no? El grado, la expectativa a largo plazo y el objetivo. ¿Listo? La actividad es interesante, ¿cierto? Supongo que hace parte de lo que está inmerso acá en esta representación gráfica, pero ordenar las cantidades, me parece que, digamos, no sé hasta qué punto ya el estudiante pueda llegar a desarrollar, ¿sí? Entonces, fíjese la manera como en el momento en que yo voy a revisar la actividad de un compañero, pues hasta qué punto, digamos, puedo estar o no de acuerdo, ¿cierto? Recuerden que cuando ustedes analizan las actividades, en la parte de abajo también pueden realizar observaciones, ¿no? Una observación que usted hace a la actividad y esa observación solamente la ve la persona que creó la actividad y usted. ¿Listo? Entonces, para que no haya dificultad. ¿Listo? Entonces esta era una. Creo que por acá tenemos una. Bueno, por ejemplo esta. Les dice, grado primero de primaria, sentido numérico, repartir hojas a los alumnos que contengan imágenes de su agrado, juguetes y dulces, dando la orden de seleccionar los dibujos que contengan dos objetos, luego agruparlos y que comparen respuestas. Luego de la comparación de respuestas, yo darle la respuesta correcta. Pregunta, y en esa sí me gustaría escucharlos. Pregunta, ¿será que esta actividad como está propuesta sí cumpliría con los requisitos que se propusieron? Quisiera saber si ustedes
¿Están de acuerdo? Si no están de acuerdo, yo tengo una percepción, pero me gustaría saber la opinión de algunos de ustedes. Adriana, ¿te escuchamos? Bueno, buenas tardes. Y bueno, Buenas respetando tardes. pues, respetando a la persona que escribió y pues con todo el respeto que se merece, no sé, no veo como muy claro cuál es el objetivo de aprendizaje y cuál es la expectativa. O sea, veo como la actividad, pero no veo esos dos elementos. Listo, perfecto. Profe, Fíjense que... Ah, sí, sí, qué pena, no, dale, no estoy de acuerdo con la dale. profe, me parece que allí falta información, o sea, o esto de dónde viene. Para mí me falta, no la Sí, comprendo bien. sí. Entonces, fíjense que, digamos que para estos casos, así como uno espera, digamos, cuando ustedes proponen actividades y ustedes dicen, bueno, primero, hacer esto, segundo, hacer esto. Uno, ¿qué es lo que espera? Que primero hagan esto y segundo hagan esto. Y fíjense que esta actividad, mm, digamos que es muy puntual, ¿cierto? Me dicen, bueno, el grado. Entonces, si uno observa acá, me dice, bueno, primer punto, sí está. Entonces me dice, bueno, el grado está para grado primero, está muy bien. Y de hecho, fíjense que no se exigía que fuese para grado primero, ¿no? Se podía proponer una actividad para segundo. Ah, no, mentiras, creo que sí. Creo que, bueno, sí, bueno, ahí sí ya me tocaría devolverme. Creo que estoy diciendo lo que no. Bueno, En la tarea para nosotros sí se exigía grado, profe. grado primero. Ok, listo. Entonces, bueno, ya está el grado. Pero fíjese que nos piden, son solamente dos cosas. Fíjese que de hecho, dentro de las indicaciones no nos piden como tal el desarrollo de alguna actividad. O sea, no nos dicen proponga una actividad ¿qué? Porque claramente nos están hablando de expectativas de un nivel alto, ¿cierto? Entonces nos dicen desarrolle una expectativa de nivel, proponga una expectativa de nivel superior y una expectativa de nivel medio, que son los objetivos, ¿cierto? Y entonces en esta, mm, cuando nos fuimos a revisar la actividad, no voy a salir, vamos acá, entonces espérenme un segundito. Entonces cuando yo me voy, ¿cierto? A desarrollar lo que pues me están pidiendo, ¿cierto? Y entonces me están diciendo, no, se tiene que hacer, proponer, ¿cierto? Entonces eso no va por acá. Me perdí, planificación, análisis, me perdí, permítame un segundito. Bueno, entonces, bueno, voy a irme acá directamente. Entonces, cuando a nosotros nos piden, ¿cierto? Nos dicen, bueno, nos vamos a ir a la revisión, etcétera, etcétera, pues evidentemente, fíjese que me dan unos elementos puntuales, ¿cierto? Y entonces nos dicen, ¿y qué pasa? Cuando yo voy a proponer, pues debo tener claridad qué es lo que me van a evaluar, ¿cierto? Y entonces miren que cuando empiezan a aparecer los ítems, entonces uno simplemente tiene que decir sí, no. Esa evaluación, ¿cierto? Entonces dice, bueno, se indica el grado. Yo diría, bueno, sí. Nos dicen, se indica la expectativa, pues fíjese que en ese momento yo tendría que decir que no con respecto de la actividad que les estaba mostrando, ¿cierto? Y pues evidentemente aquí sí la expectativa corresponde a una expectativa de largo plazo, no, porque pues precisamente se presenta un objetivo, no, y el objetivo presentado, fíjese que en ese momento, al enviar la revisión, pues desafortunadamente esa actividad no cumpliría, entonces lo que yo tendría que hacer es enviar la revisión y la sugerencia es compartir acá un comentario, ¿cierto? Es decir, no, mira, sucede que no aparece o yo no puedo visualizar, ¿cierto? Lo que están pidiendo, que es una expectativa de nivel superior y un objetivo que es una expectativa de nivel medio, y ver si ese objetivo realmente sí contribuye a lo que me están pidiendo, ¿cierto? Seguramente alguno va a quedar muy inconforme, pero fíjese que ese tipo de actividades lo que indica es que la persona realmente no leyó con detalle lo que se le estaba pidiendo,
¿cierto? Entonces, si de pronto pasa que usted dice no, o de pronto usted siente que realmente la evaluación que le hicieron no fue muy coherente, entonces se pueden hacer dos cosas. Solicitar, ¿cierto? Usted puede decir, no, yo envío el link, envío el link al grupo y solicito que por favor lo revisen a ver si de pronto será que la otra persona o no me evaluó bien o de pronto así será que realmente yo no tenía claridad sobre lo que tenía que hacer, ¿cierto? Ahora, no es suficiente con que diga, bueno, ahí está el objetivo y está la meta, sino que también hay que ver si realmente ese objetivo y esa meta cumplen, porque, por ejemplo, uno dice, bueno, ahí aparece el nivel de la expectativa del superior, pero ¿será que sí corresponde a una expectativa a largo plazo para el grado? Entonces, uno podría sugerir decir, no, eso de pronto no es para primero, sino que seguramente se debe desarrollar para un grado superior y de eso es lo que hace parte de la evaluación que nosotros debemos hacer a los demás compañeros. Entonces, evidentemente, lo primero es yo tener claridad sobre lo que me están pidiendo para realmente poder hacer una evaluación coherente con lo que me están pidiendo. ¿Listo? Entonces, uy, bueno, ya, creo que el tiempo ya se nos está agotando. Simplemente quería, pues, compartirles, digamos, también para que ustedes tengan como la idea de realmente de qué es lo que, de lo que tenemos que estar desarrollando y efectivamente saber que para la siguiente semana, para la semana 15, 16, 17 y 18, es decir, las 4 semanas que vienen, pues tenemos que realmente tener claridad sobre las actividades que vamos a enviar y la manera de cómo tenemos que evaluar. Y fíjense que también hace parte de la lectura de los módulos. Fíjense que todas estas herramientas, ¿cierto? Surgen también de comprender esas expectativas que nos proponen en los módulos, de esas actividades. Fíjense la actividad que trabajamos, la tarea 2 que nosotros analizamos, pues incluye en cierto modo esos elementos que me están pidiendo, ¿cierto? Entonces, pues fíjense que todo eso hace parte, ¿cierto? Del grueso del trabajo que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, pues, en recomendaciones, si aún digamos, no han adelantado esas tareas, si de pronto ya hicieron las tareas, pero no le aparece el chulito en verde, que es que es la revisión de los compañeros, entonces pueden enviar el link al grupo de WhatsApp. Voy a dejar en estos días, si es necesario, dejar el chat abierto para que ustedes puedan compartir y puedan solicitar en caso tal la revisión de sus actividades. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda, tal vez alguna dificultad. em, si no, pues vamos pues, dando como Estamos dándole cierre a la actividad del día de hoy. ¿Listo? Entonces voy a dejar de compartir acá. Entonces, nuevamente recordarles que pues esta sesión queda grabada para que los que no se pudieron conectar o si de pronto quieren pronto retomar algo de la sesión, pueden verlo sin problema. Recuerden, mañana en el transcurso del día se va a compartir el link de la grabación de la clase y también se va a compartir el link con las notas actualizadas. Recuerden que esa actualización incluye todo, desde la primera semana hasta lo que hasta lo que nos compete al día, a esta semana. ¿Listo? Lo del link, como les mencionaba, entonces yo lo comparto, lo de la sesión lo comparte el coordinador y lo de las clases, lo de las notas, eso lo comparto yo. ¿Listo? Cecilia, ¿tienes una pregunta? Sí, buenas noches. Qué pena ¿Me escuchan? Sí, señora. Sí, sí, Cecilia, te escucho. Ah, qué pena llegué hasta ahorita, pero apenitas para Ah, qué preguntar lo que madre. yo le había Sí, preguntado a su merced. sí, Una señora. pregunta. Yo inicialmente la intenté subir y le había colocado un título y todo lo más de bonito y todo, pero me salía ese pantallazo de que no
que tenía que corregir algo. Bueno, no sé. Sí, señor. Volví, le cambié solamente con el título de expectativas y ahí sí subió. Yo veo Ah, que ok. sí se le puede colocar un nombre bonito, digámoslo así. Hay Sí, opciones de volver a corregir como para que quede el nombre bonito y de pronto uno sí, mira así. claro. O, ¿Sabe o por qué ya se pasa? fue la tarea así. Sí, no, ¿sabes por qué pasa? No lo tenía presente. Y es que como aparecen, digamos, si yo copio el nombre, ¿cierto? Digamos, estaba en una parte de la plataforma y yo lo copié y lo pegué ahí, digamos, el sistema lo toma como una copia directa, ¿si me hago entender? Yo sé que es el título que nos sugieren y bla, 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 pero cuando se hace ese tipo de copias, entonces el sistema lo toma como dicen por ahí, digamos, entre comillas, se tomaría como si se estuviera haciendo un plagio, ¿sí me hago entender? No, pero Eh, sí, pero sí, no, 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 yo no sí, lo copié de ningún lado. sí, no, yo te entiendo, pero entonces, pues fue una de las razones que me daba el coordinador de lo que podía suceder. Entonces, lo que pasa es que sí es mejor copiar todo así sea nuevamente y eso genera evitar como ese tipo de errores, ¿sí? O sea, no estoy diciendo que lo hayas hecho precisamente, pero eso te decía que el sistema lo toma de esa forma, ¿sí? Entonces, de pronto fue por eso o que, pues, que el sistema lo tomó. Sí, pero pues igual no, si ya lo pudiste cargar, pues perfecto. Entonces, sí hacerlo como cada cosita paso a paso para que no, pues para que el sistema no arroje como esas dificultades, ¿listo? Bueno, sí, señor, ¿Listo? gracias. Bueno, listo. Entonces, bueno, no siendo más, muchísimas gracias a todos los participantes. Nos veremos dentro de 8 días, Dios mediante. Y entonces, que tengan un resto de agradable y nos veremos entonces. Muchísimas gracias.